La clave de la unción es el contacto a diario. Una carrera, una profesión en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, lo va a convertir a usted en un evangelista sin usted querer hacerlo. Porque la unción destila, el cuerpo físico se hizo para cargarse de la unción. El Espíritu Santo, por lo tanto, óigame bien, junta la deidad completa de Dios por primera vez en la historia del hombre. Esto nunca aconteció en el Antiguo Testamento. No lo va a encontrar en ningún libro de Génesis hasta Malaquías. Y tampoco lo va a encontrar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan Jesús está con nosotros. Es Hechos 2 cuando esto acontece. El Espíritu Santo reúne al Padre y al Hijo y a su propia persona. En la historia del hombre nunca esto había pasado. Al Hijo y al Padre con nosotros en el ser interior. En otras palabras, la razón por la que Dios tuvo que mostrarle a Moisés fuego y relámpagos y temblores, la razón por la que tuvo que dividir el mar, todas estas manifestaciones de Dios que ya usted no las ve en este tiempo, la pregunta es ¿por qué razón? Porque Dios tenía que manifestarse físicamente porque Él no había dado el Espíritu Santo para internalizar su experiencia con el hombre adentro. A nosotros se nos dio toda esa experiencia de Dios y toda la palabra de los evangelios acerca de Cristo nos la da el Espíritu Santo en nuestro ser interior. Usted está cargado con el Dios del Antiguo Testamento y con el Cristo de los evangelios adentro. El problema que tenemos es que muchos todavía estamos buscando experiencias con Dios que tienen que ver con manifestaciones físicas y la mayor experiencia con Dios está adentro. Entonces, la clave es ¿cómo yo puedo visitar a Dios en mi espíritu? Es una buena pregunta. ¿Cómo yo encuentro a ese Dios de Moisés, a ese Dios de Abraham y a ese Dios Padre de Cristo que experimentaron los apóstoles, incluyendo Pedro? ¿Cómo puedo encontrar a ese Dios aquí? En Mateo 6, versículo 6, Jesús está hablando de la oración y le dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu closet. Para nosotros, algunos de nosotros, el closet puede ser un jardín. Para otros puede ser un closet físico. En mi caso, yo entro en un closet. Otras personas, sin embargo, no entran en el closet. Se van a Starbucks, abren la Biblia y en Starbucks tienen un encuentro con Dios, porque sus espíritus se encuentran a Dios en la naturaleza. Otras personas, cuando van a una iglesia y ven una ventana de colores azules, blancos, con fotos de los apóstoles, íconos, tienen un encuentro con Dios porque sus espíritus son rojos. Otras personas, como el mío, es azul. Yo tengo que irme a un closet. Y me enojo cuando Mireya, mi esposa, nunca entra en el closet. Abre la Biblia con un café, yo no tomo café, y tiene un encuentro con Dios. Yo entro en el closet y tengo que orar 2 o 3 horas para experimentar una cosita y me pongo celoso, pero mi espíritu le gusta el closet físico. A Mireya le gusta el closet de la Biblia. A algunos de ustedes quizás les guste ir a un jardín botánico y cuando caminan y ven las flores, sienten la unción de Dios. Cada quien tiene un espíritu diferente y una manera diferente de conectarse con Dios. A ver, hagamos un sondeo. ¿Cuántos les gusta orar en su casa, en una esquina, en algún lugar? Verónica, Don Corral, o sea. ¿Cuántos de ustedes sienten la naturaleza como el lugar donde hay felicidad? Sí, ¿tú también? Sí, ahí hay la felicidad. ¿Y ahí te encontrabas con Dios? Mira para allá. Eso es encontrar con Dios en la naturaleza. Ajá. ¿Tú eres Starbucks? Yeah. Porque yo no puedo decirte a ti que porque yo oro 4 o 5 horas al día, es la manera en que tú tienes que hacerlo. Falso. Usted tiene que encontrar cuál es el lenguaje de su espíritu y cómo usted se conecta con Dios y practicar la presencia de Dios.
El pecado, no, bueno, sí, es pecado no buscar a Dios, por Dios santo, claro que sí. La falla está cuando sabemos que tenemos un cierto estilo de conectarnos con Dios y no practicamos, porque la unción viene sobre la marcha, sobre la repetición. Y la unción es como un vaso de agua que se llena gota a gota. Si fuiste a Starbucks un día y te conectaste con Dios, eso fue una gota, pero dejaste de ir por 3 meses. Ahora tienes que volver de nuevo. Mientras que se seca la copa. Entonces, ¿qué usted hace? La clave de la unción es el contacto a diario. Contacto con Dios a diario. Cuando digo a diario es que lo hagas regular, porque tampoco Dios es legalista para decirte que tienes que hacerlo a una hora o la otra. Por eso es que en Génesis Dios fue a buscar a Adán y a Eva cuando pecaron. ¿Se acuerdan? El lenguaje es muy hermoso ahí. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó antes de Génesis 3. Pero lo que sí sabemos es que el lenguaje de ese texto, cuando Dios le dijo, ¿dónde estás tú?, alude a una experiencia que Dios tenía con Adán y Eva todos los días alrededor de las 6 de la tarde, cuando terminaba la jornada. Dios los dejaba trabajar y ser esposo y esposa, y en algún momento del día venía para pasar tiempo con ellos. Similar a un esposo y una esposa que todos los martes van a un restaurante y se sientan en la misma mesa, al lado de la misma ventana, ordenan la misma cosa y están toda esa semana, una vez por semana o regularmente, van al mismo sitio y se juntan para estar juntos. El caso es que el lenguaje de Génesis 3, cuando Dios dice, ¿dónde estás tú?, indica esta idea. De momento, vas al restaurante, te sientas frente de la ventana, ordenas los 2 vasitos de vino o lo que sea que estás ordenando y pasa un minuto y no llega tu pareja. 1 hora y no llega. Y entonces tú, como se hace hoy, tomas tu teléfono celular y marcas al número de tu cónyuge y cuando suena y contestan, ¿qué es lo primero que tú dices? Bueno, a esta hora ya mi esposa o mi esposo ya están ahí, dirías tú. Llamas, contesta, ¿dónde estás tú? Eso fue lo que Dios le preguntó a la pareja. Porque estaban acostumbrados. Hubo un sentir en Dios. Eso es lo que refleja el idioma. Que hubo un sentir en Dios que de momento está acostumbrado a reunirse con ellos. ¿Dios sabía dónde estaban? Claro que sí. Porque la pregunta, porque se perdió esa comunión. Ese es nuestro problema. Que nos sentamos en la mesa de la vida y aquí y no estamos reuniéndonos con Él. Jesús lo dijo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, quiere decir que no te moleste tu esposa, tu esposo, tus niños, el teléfono, el trabajo, ninguna cosa, que no te moleste nadie y dale tiempo al Señor. Pastor Orlando, cuando yo estoy ahí, yo no sé qué hacer, te voy a decir qué hacer. Primeramente tienes que traer cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Cómo lo haces? La primera cosa más importante es que tienes que concentrar tu mente en la palabra, porque la palabra inmediatamente cautiva la corrida que hay en los pensamientos. Si te metes en un closet a orar y te pones ahí, hasta el diablo te va a hablar. Vas a pensar en todo, menos en Dios. Entonces, usted tiene que aprender a tener triggers, tiene que aprender a tener gatillos, controles. A veces, en mi caso, es la adoración, otras veces es la palabra, depende de donde yo estoy emocionalmente, porque cuando usted entra en ese lugar, sea el jardín, Starbucks, donde sea, ¿ok? Hay emociones que están ahí, puede ser un problema grande, otras veces te sientas que entras de una vez y estás en la adoración, inmediatamente en la presencia, pero la mayoría de veces, para todos los que trabajamos, es un proceso entrar en comunión con Dios y limpiarnos de todas las cosas contaminantes que traemos del mundo. Entonces, mi experiencia es ir a la palabra, tener adoración o escuchar al predicador que cuando me habla me despierta el espíritu. Un predicador, yes sir, se llaman padres espirituales. Son personas, puede ser hombre o mujer, que cuando esa persona predica te pone en el camino del espíritu.
La palabra le ayuda a controlar sus pensamientos. ¿Qué hace la palabra? Usted comienza a leer la palabra y está leyendo un texto. Pero el texto llega a un momento en que lo mueve al espíritu. Y usted comienza a verse en la historia. Y de momento, ese texto, ese espíritu, y comienza a hablarle a usted. Y ya usted siente algo en su interior como que lo despertó. Ya su espíritu ya pasó de la carne a lo espiritual. Y ahora el espíritu lo está leyendo. La palabra lo está leyendo a usted. Usted no está leyendo la palabra. Usted comienza con el texto para dominar sus pensamientos. Yo les recomiendo los evangelios o las epístolas o los salmos. Pero específicamente para encontrar al Espíritu, el Espíritu Santo, cuando es el evangelio, está leyendo a los apóstoles, está ahí continuamente. Un salmo puede estar hablando de una tragedia en Jerusalén, pero los evangelios están, déjeme decirle algo, Pablo, Pedro, Santiago tienen sustancia en las letras de la Biblia. Ellos viven la Biblia no es un libro cualquiera con un texto cualquiera. Ahí hay sangre, carne, pensamientos permeados, por eso es que hay poder en la palabra, permeados por la gente que se sembró en el Espíritu. Anuncio, si usted se siembra en el Espíritu, usted va a destilar de Dios a otros en algún momento, porque su copa se llena y va a rebosar. Una carrera, una profesión en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, lo va a convertir a usted en un evangelista sin usted querer hacerlo. Porque la unción destila, el cuerpo físico se hizo para cargarse de la unción. Cuando Dios lo creó del polvo de la tierra, el toque de Dios a ese polvo ungió el cuerpo de todo ser humano para siempre. Y cuando un cuerpo, una mente, algo de carne y hueso, entra en ese texto, es permeado por la unción, ese cuerpo se convierte en un cargador de la sustancia de la palabra y de la unción de Dios, y usted puede cambiar vidas nada más por estar ahí. No está la Biblia repleta del impacto de Dios en el cuerpo físico. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero primero es aprender a practicar la presencia de Dios. Diga conmigo, practicar la presencia de Dios. ¿Qué es practicar? Practicar la presencia de Dios es su decisión constante de ya no vivir una vida en la que regularmente, yo no sé si lo puede hacer a diario, pero regularmente 2 o 3 veces a la semana, aunque sea 1 hora, yo no le voy a decir 5 minutos, a veces 5 minutos, pero por Dios santo, dele a Dios tiempo. Entra en tu closet y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Bueno, pero la oración es una jornada. Para usted orar verdaderamente, no puede tirar palabras al aire. Si yo llamo al pastor Josh, porque quiero hablar con él, yo no hablo hasta que escucho su voz y sé que él estará ahí. Sea físicamente o simplemente a la distancia, tiene que haber un momento en el que usted sabe, ahí está, y entonces la conversación puede fluir. Y mucha gente lo que hace es que tira palabras en el aire. Y no esperan hasta saber que ya Dios está ahí. El apóstol Juan lo pone de esta manera. Y si sabemos que nos escucha, en otras palabras, no comiences a orar hasta que la otra persona se hizo presente. Porque tú tienes que romper con tus pensamientos y tus emociones en un proceso llamado la oración para entrar en ese momento. Y de momento, cuando tu espíritu está vivo, su espíritu está oprimido por sus pensamientos y las emociones de su día o las cosas que tiene pendiente. Y en el espíritu usted va y reposa. Váyase ahí sin ningún reposo, sin ninguna tensión ni estrés. Y vaya, y si sabes qué, acuéstese, pero escuche la palabra, escuche adoración o escuche a un predicador. Si usted no entra de una vez, hay veces que usted entra de una vez, siente la presencia de Dios, pero la mayoría de las veces es un proceso. Jesús dijo, entra en tu closet,
Cierra la puerta, que nadie te moleste. Y ora. Esa palabra orar entra en el proceso. Y yo les dije que les quería enseñar 7 pasos para entrar a ese proceso. ¿Están listos? Número 1, la puerta. Jesucristo en sus 4 oficios. 2, el altar de sacrificio, la cruz. 3, la palabra. Lavar por la palabra. 4, entrar en el lugar santo donde está la mesa de los panes. Ahí usted comienza a ver a Jesús y a comer a Jesús. Eso es algo, un tono espiritual, pero comienza a comer a Jesús. Invita entonces al Espíritu Santo. La lámpara, Espíritu Santo, bienvenido. Te recibo, te saludo. Él está contigo y está en ti. Y entonces este es el que muchos de ustedes no hacen. El altar del incienso. Paso número 6. Interceder por otros. Primero yo vengo a Cristo. Mi Dios, mi Salvador, mi Rey y mi hombre que entiende mis asuntos. Luego en la cruz, yo primero vi la luz, en la cruz, viene a Cristo a la cruz. Luego viene la palabra. Y luego viene al lugar santo. Y ahí va a comenzar a interceder. Si usted no ora por sus hijos, por sus nietos, por su familia, está perdiendo mucho. Entonces, parte del proceso de la oración es entrar en estos pasos. Al final, entonces, se cumple lo que dice Jesús. Y ora a tu Padre que está en los cielos. Tú no puedes ir al Padre a menos que pase por la puerta. No puedes llegar al Padre a menos que pase por la puerta, por el altar de sacrificio, por el lavamiento de la palabra, por la mesa de los panes, por el candelabro que representa el Espíritu Santo y por la intercesión. Y de momento en la intercesión Dios te mueve adentro. Y entonces, sin ningún esfuerzo, vas a decir, Abba Padre. Eso es una experiencia que todos ustedes deberían de tener. Si usted no saca tiempo, esto requiere tiempo a solas. Gente espiritual nace en aislamiento. Gente espiritual nace en aislamiento. Gente espiritual nace en aislamiento. La llenura del Espíritu Santo viene al ser interior. Si usted no saca tiempo para desarrollar esta área con estas 3 o 4 cosas, oración, ayuno y lectura de la palabra y adoración a solas, ¿qué es la oración? La oración es cuando yo llamo a Dios. ¿Qué es la adoración? Es cuando Dios me llama a mí. ¿Qué es la palabra? Es textear a Dios. All of you young people, you text God when you read the Bible. You're texting Him. Cuando adora, Dios lo busca a usted, porque Jesús dijo en Juan 4, Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Cuando yo oro, busco a Dios. Cuando yo adoro, Dios me busca a mí. Cuando leo la palabra, estoy texteando a Dios. Y cuando estoy escuchando a un predicador que me edifica, ese predicador me está salvando, porque dice Pablo que la salvación viene por la predicación del Evangelio. Esas cosas yo les recomiendo. Amén.